Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos en este segundo capítulo con Ramón nuevamente para explicar el fenómeno de la deuda externa y su ligación íntima con la situación política del país, la situación de los trabajadores, la historia misma del país. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenos comentarios del primer capítulo donde abordamos desde casi el nacimiento, podríamos decir, si se le puede llamar así, y pasamos por todos los hitos importantes, la dictadura, por supuesto, el megacanje, hasta empezamos con 1826, si no me equivoco, el Baring Brothers. Entonces, bueno, generó preguntas porque todos decían, claro, no se habían puesto a pensar la implicancia que tiene en términos históricos este momento que estamos viviendo, donde hay un nuevo acuerdo con el fondo y como los que se conectaron saben, pusimos un título que es, la pregunta es si hay liberación del cepo o no, porque todo el mundo está preguntando efectivamente de qué se tratan estas medidas, que ya en la conferencia de prensa de los funcionarios y después en la cadena nacional de Milei, no había nada claro, ¿no? Creo que la claridad la tuvieron cuando vino el enviado del fondo a reunirse para determinar los últimos detalles de este acuerdo. Así que te queríamos pedir que empecemos por ahí para explicar un poquito de qué se trata este nuevo acuerdo y, bueno, las consecuencias que tiene a futuro también. Sí, esto que decís vos es clave. No pueden explicarlo porque es inexplicable, porque no pueden defender el acuerdo al que se han sometido. Entonces tienen que mentir y tienen que inventar un relato para explicar de que esto en realidad estaba planificado, que esto en realidad ya lo tenían previsto desde agosto del año pasado y que no hay ninguna improvisación ni desesperación. Entonces, la realidad es completamente distinta. Es muy interesante ver el acuerdo que se alcanzó, es decir, el Fondo Monetario obligó al gobierno a tener que anunciar el viernes temprano que ya estaba el acuerdo y que a liberar, iban a terminar con el dólar oficial de 1070, que era el que regía hasta el viernes pasado, y que ahora iba a haber bandas de flotación. Iban a poner un piso de 1.000 pesos el dólar y 1.400 el techo, y que iba a flotar. Esto quiere decir que, que cuando el dólar se acercara a los 1.000 o bajara de los 1.000, el Banco Central iba a salir a comprar dólares para sostener su precio, y cuando superara los 1.400 iba a intervenir para vender, para impedir que se fuera más allá de esa cotización. Ahora, Ramón, la gente común dice, si entiende bien y si entendemos bien esto de las bandas, de 1100 o 1200 a 1400, o sea, hay una pérdida, ya hubo una pérdida del salario del 10%. O sea, hablan como si fuera algo, Sí, digamos, que no pasa nada con esa modificación del dólar, pero los lugares no venden productos, nadie se quiere adelantar a dar los precios, en las panaderías les venden la harina sin un precio porque no saben qué precio ponerle, es decir, hay un descalabro total. es que es todo ficción. Es decir, todos saben que este dólar, esta cotización es irreal. Entonces, en los últimos meses hemos asistido a un alza importante de los precios de la mercadería. Y esto se percibe en todos los sectores. No solamente a 1.400, probablemente algunos hayan remarcado teniendo en cuenta un dólar, una mayor cotización del dólar. Entonces ya está descontado de que este es un artificio, esta idea del dólar a 1.100, a 1.200, o inclusive a 1.400. Es un artificio. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha abaratado las mercancías importadas, porque con este dólar es más barato importar la fruta, las verduras, los autos, cualquier cosa. Es más barato porque hay una sobrevaluación del peso. Una primera cuestión es mostrar que este acuerdo forma parte de una medida desesperada del gobierno porque se estaba quedando sin dólares. Había logrado el año pasado, hacia fines de año, recomponer sus reservas con el blanqueo, tuvo un ingreso de alrededor de unos 23.000 millones y ya se los gastó. No solamente se gastó
la plata, la recaudación del blanqueo, sino que también dilapidó el superávit del comercio exterior, porque con la historia del dólar blend, los exportadores se quedaban con un 20% para venderlos libremente. Entonces el Banco Central no los pudo comprar, no pudo acumular un dólar. La realidad es que al viernes pasado las reservas brutas estaban en el orden de los 24.000 millones de dólares y probablemente unos 10.000 millones las reservas negativas, digamos, restándole las deudas y los depósitos de los ahorristas. Esta es la realidad, estaban desesperados. El mismo viernes llegaron a vender casi 400 millones de dólares al cambio oficial. Eh, es un gobierno que estaba acorralado, que fracasó con su política porque, pese al semejante ajuste que hizo, no pudo juntar los dólares para pagar la deuda, que este era su objetivo más importante, y él corría el riesgo de entrar en default. ¿Por qué? Porque este año tenía vencimientos muy importantes. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Esta es una medida desesperada de un plan que estaba agotado, que había fracasado, que se llevó más de 2.500 millones nada más que en las últimas 4 semanas. Entonces, había una corrida contra el peso imparable. Entonces, el gobierno estaba desesperado por recibir este auxilio, por recibir dólares y decir, ahora tenemos respaldo, podemos vender los dólares. El Fondo Monetario lo obligó a salirse de la tablita. Hay que recordar que hace 2 meses, el 1 de febrero, el gobierno había decidido bajar el ajuste del dólar oficial del 2% al 1% mensual. Esto en febrero, es decir, todavía tenía la idea de que había que llegar con este dólar anclado hasta las elecciones, porque esta era la clave para mantener un índice de inflación más o menos controlado, porque su principal bandera para las elecciones era la inflación. Y la inflación, a medida que el dólar empezó a escalar, también empezó a escalar, empezaron a escalar todos los precios de las mercaderías. Y esto se observa muy claramente, no hace falta ver ningún índice estadístico. Cualquiera que va al supermercado, cualquiera que va a la verdulería, sabe que los precios han crecido fuertemente y que no es un factor estacional. Porque uno puede decir, bueno, en tal época hay tal producto que hay escasez, entonces es más caro. No, Sí, o por las inundaciones, lo que están diciendo, ¿no? Pero exactamente. Estamos frente a una subida de todos los productos. El gobierno se ha encontrado el mismo día que anunció el acuerdo con el Fondo Monetario, tuvo que anunciar que la inflación era del 3,7, segundo mes consecutivo de ascenso de la inflación, cuando Milei había prometido el año pasado que para esta época ya la inflación iba a rondar el 1%. Y en quizás realidad esa es la noticia que un poco se pierde por todo, digamos, el show, que la noticia del día fue el índice de inflación. Y en la claro, tarde, digamos, casi como una actitud intentando desviar, anuncian lo del cepo. La noticia del día era la inflación. esa es la noticia. Un gobierno que tenía como principal bandera bajar la inflación había logrado un punto bajo en enero, pero en febrero volvió a subir y en marzo vuelve a subir. Es decir, y se pronostica que en abril va a rondar el 4% y en mayo también va a rondar por lo menos el 4 o 5%. Esto tomando en cuenta estos índices que tienen, que no expresan verdaderamente la realidad. ¿Por qué? Porque esto ya hemos hablado, hay un componente cada vez más grande de las tarifas y del transporte dentro de los precios que pagamos que se comen buena parte de nuestros ingresos. Entonces, la inflación está deformada. Seguramente la inflación es mucho mayor. Entonces, hay que decir que este acuerdo es el producto del fracaso del plan de Milei, de la política de Milei, y que el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos han salido a socorrerlo, pero esto no es gratis. Es decir, esto tiene fuertes condicionamientos. La primera cuestión es, ¿y por qué tienen que ayudarlo? Porque si ya ven que es incapaz de pagar, tienes una deuda que es impagable. El Fondo Monetario tiene una exposición con Argentina ya del 50%. En el programa anterior hablábamos de que la deuda argentina, por lejos, es la más importante del fondo, superando a Ucrania.
Pero ahora, más importante, el total de los préstamos que ha otorgado el Fondo Monetario, el 50% está en manos de Argentina. Ha excedido por lejos la cuota que le correspondía a la Argentina. ¿Y por qué este salvataje? ¿Por qué el Fondo Monetario, conociendo en detalle las cuentas de la Argentina, le vuelve a dar otro préstamo, aumenta el endeudamiento, aumenta la exposición? Porque se caía el gobierno. Si no tenía este auxilio, no tenía de dónde manotear dólares para sostener la corrida. Es decir, tenés que devaluar sí o sí y tenés que aceptar este acuerdo. Entonces, tal vez nosotros con más tiempo tenemos que analizar en detalle las 130 y pico de páginas de este acuerdo. Es un acuerdo muy preciso. Uno podría decir, Ujú. este gobierno que durante 2 años no aprobó el presupuesto, uno se encuentra cuando ve los números del acuerdo del Fondo Monetario, acá están todos los números del presupuesto que le impone el Fondo Monetario a la Argentina. Están el análisis de cuál es el resultado de las cuentas del 2024, cuál es la proyección para el 2025 y cuál es la proyección del 2026 hasta el 2030 y cuáles son los ajustes que tiene que hacer. Es un acuerdo bochornoso de sometimiento colonial del país. Esto es peor que el programa inicial de Milei. Es mucho peor. ¿Por qué? Primero porque el FMI, las potencias son conscientes de que este dólar, esta cotización del dólar no se podía sostener, pero tampoco pueden decir, bueno, liberalo completamente. Entonces, han hecho una liberación parcial. ¿Por qué? Porque solamente las personas físicas pueden comprar dólares a este precio, los pueden comprar en el banco. Las empresas no Porcentaje de pueden. la población, ¿no? Porque a la Claro, mayoría de la gente no alcanza a llegar a fin de mes. por, por supuesto. Ese pequeño porcentaje de la población que le queda un peso para ahorrar, o porque tiene deudas Claro. y tiene que juntar los dólares para pagar las deudas. Es decir, un porcentaje mínimo de la población. Y, por- y hay un cepo para las empresas. Las empresas no pueden comprar dólares para atesorar. Ujú. Las empresas no pueden comprar dólares para pagar dividendos al exterior. Solamente van a liberar el pago de dividendos al exterior para los balances que se cierren en el 2025. Es decir, las empresas van a poder transferir dividendos recién después del 2026. Entonces, es una liberación parcial. El fondo dice, en realidad, vos tenés que ir a una liberación total del mercado, que flote libremente, sin pisos, sin techos y sin restricciones. Hoy hay muchas restricciones. Entonces, está limitado quién puede comprar. Y a los importadores casi que les entregan bopreales, un bono para decirle, te doy un bono en dólares para que aguantes, no te doy los dólares todavía, así vos podés esperar y cuando no puedas aguantar más y tengas que pagar al exterior, vendés los bopreales, los canjeas por dólares y ahí sí hacemos el pago al exterior. Una cantidad de maniobras para que la demanda de dólares quede muy limitada. Porque dice, ¿qué pasó en esta semana, de un viernes para el otro, para que de una demanda de 400 millones de dólares en un día, 2.500 millones en un mes, empujó prácticamente la cotización del dólar a 1.400, nos encontremos esta semana con un dólar que está alrededor de los 1.200 pesos, un poquito menos, un poquito más, 1.250, depende en los mercados. Esto es un artificio. Esto es un Ujú. artificio para que el gobierno pueda decir, vieron que no era tan grave, que logramos contener el precio del dólar. Y ahora viene el apuro de dónde van los Aguantar hasta las elecciones, ¿no? para aguantar hasta las elecciones. Entonces, quieren volver a instalar la idea de que es posible hacer un carry trade, es decir, que vengan los inversores, que coloquen, eh, que compren, que se coloquen en pesos, que lo coloquen en una tasa muy importante del orden del 5% mensual para hacer una buena diferencia y dentro de 6 meses poder llevarse una cifra en dólares muy importante. Esto no está garantizado porque todavía quieren ver hasta dónde el gobierno es capaz de sostener esta cotización. Entonces, este es un cepo muy limitado, tiene más de propaganda que de otra cosa. Porque esto generó un impacto también en otros países, ¿no? Bueno, en Argentina
qué sé yo, Bolivia, por ejemplo, con la escasez que hay de dólares u otros lugares, Claro. decían, bueno, podemos ir a Argentina y comprar todos los dólares que queremos porque por el anuncio del gobierno. En realidad, solamente pueden comprar dólares, bueno, pueden comprar el mercado negro, pero que habrá que ver a qué precio van a vender la semana que viene. Pero la realidad es que en el mercado oficialmente solamente pueden comprar los que tienen cuenta en el banco, que tienen Ujú, declarados sus ingresos. Si hay alguien que quiere comprar dólares en el banco y no tiene una cuenta, solamente le pueden vender $100 y haciendo una declaración jurada. Es decir, puede ir con pesos a comprar dólares, pero solamente le van a vender $100 y, y tiene que hacer una declaración jurada para demostrar de dónde salieron esos ingresos. Entonces, en realidad, esta es una forma también del cepo, ¿no? Que hay un cierto control y como vos decías antes, es mínima la cantidad de personas que están en condiciones de poder ahorrar y comprar dólares. Por eso la demanda aparece todavía muy limitada. Ahora, el- lo que se impone para sostener, para que no se escape el precio del dólar, es un programa todavía más recesivo. Es que no haya pesos, que no limitar más todavía los ingresos. Y este programa del fondo dice muy claramente, hay que evitar que se recompongan los ingresos de los trabajadores, porque compara con los salarios en los países limítrofes y dice Argentina ya está igual o por arriba el salario en dólares de los países vecinos. Lógicamente a ellos no les importa que la canasta familiar, el costo de las mercancías que necesitamos para vivir están al doble o al triple que en los países ujú. vecinos. Ellos dicen, el salario en dólares ha subido mucho, entonces hay que contenerlo. Ahora, esta es una contradicción muy fuerte. Por un lado, el fondo dice tienen que evitar de que crezca el valor en dólares de los salarios y las jubilaciones, pero por otro lado, acá hay una inflación impresionante que se ha desatado en estos últimos meses y los trabajadores ya no aceptan un convenio al 1%, 1,4, 1,5% mensual porque claramente hay una pérdida importante del poder adquisitivo. Entonces, este es uno de los factores de crisis que tiene este acuerdo por delante, Claro, que porque les comentamos que quizás, a los que están viendo que además del malestar social que hay, lo que venimos siguiendo políticamente, la marcha de los jubilados por una jubilación miserable que están recibiendo, que digamos que no alcanza para absolutamente nada, se suma que a partir de esta corrida de la semana pasada, varios sindicatos han empezado a decir, bueno, queremos, si cambia la situación, queremos reabrir las paritarias. O sea, acá no hay un acuerdo porque los trabajadores perdieron en unos días 10% de su salario, todo aumenta, los IPC y los índices no incluyen las tarifas, que es lo que más sube, no le alcanza a nadie, no le alcanza ni para pagar el transporte, entonces queremos volver a discutir. Esta es la presión social que hay, incluso hay llamado a una movilización para este 30 de abril. así es. Seguramente, tanto la movilización de la semana pasada, la movilización de los jubilados, como el paro general, como esta movilización del 30, eh, son, es el producto de esta presión, de esta bronca que hay en las bases. Porque no solamente hay una gran carestía, una carestía que crece y que no se puede detener, el gobierno ha hecho, no, les vamos a rebotar, los supermercados tienen que rechazar todas las listas de precios que llegan con el 10 y 12%, sí, pero lo mucho ya se hizo el mes pasado o el anterior, ya Ujú, vienen subiendo los precios. Es decir, eh, intenta dar una respuesta a algo que ya es un hecho consumado. Los precios ya se remarcaron, ya los estamos pagando. Ya volvió a caer más todavía el consumo porque no hay plata en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Esta es la realidad. Entonces, estamos ujú, frente a esta cuestión de que es muy importante participar masivamente y preparar la marcha del 30 de abril, como lo hicimos ujú. con el paro general. Hay que prepararlo, hay que tomarlo en nuestras manos. Es nuestra movilización y hay que ir con nuestras banderas y plantear cómo debe seguir el plan de lucha para tirar abajo este plan de gobierno, porque estas medidas implican más recesión. Es muy importante ver que esta es una rendición completa. El gobierno se ha entregado de cuerpo y alma al Fondo Monetario, con lujo de detalles. Cuando vemos el acuerdo de 138 páginas, vemos que
hay una radiografía perfecta del país y todas las tareas que tiene que cumplir el gobierno. Al gobierno le han impuesto que tiene que juntar tantas reservas hasta el mes de junio, tantas reservas hasta diciembre, qué reformas tiene que hacer en diciembre. Entonces se introduce, por ejemplo, hay que hacer una reforma impositiva amplia, entre las cuales hace referencia a la coparticipación federal, como diciendo, habla de impuestos que son obsoletos, que como que no tiene razón de ser la coparticipación que hay de estos impuestos. Entonces tenemos que estar alertas porque no solamente se mete con los impuestos, sino que aparte dice, hay que terminar esto, es muy difícil de entender la fragmentación y la segmentación que hay en las tarifas eléctricas, como diciendo, hay que barrer con esto, y si hay gente que no puede pagar la luz, bueno, en una de esas tal vez hay que dar un bono, algo muy puntual, pero terminar con esta segmentación de tarifas. Todos tienen que pagar la tarifa plena. O sea que se mete con los impuestos, se mete con los subsidios, se mete con las jubilaciones, porque dice, hay que hacer un plan que sea sustentable. Esto quiere decir que el sistema jubilatorio tenga ingresos y que solamente se puedan jubilar aquellos que tienen cantidad de aportes y está implícito de que hay que subir la edad jubilatoria. Esto va a ser para el 2026, es decir, incluso le pone etapas al gobierno sobre cuáles son los ajustes que tiene que hacer. Entonces dice, y ante este problema de los precios, dice, tienen que abrir más el mercado, tienen que importar más para que tirar abajo los precios en el mercado local. Pero no solamente dice eso, después de las elecciones de octubre, tienen que volver a la lista de las privatizaciones. Eso que quedó en el camino de aquella mega ley del año pasado, tiene que volver a colocarse. Entonces el préstamo no es solamente más deuda, es sometimiento total del país a las imposiciones que va a controlar mensualmente el Fondo Monetario. Hay que cumplir con Claro. este plan, hay que ir adelante con estas medidas. Lo que hicieron este ajuste que hicieron es impresionante, muy bueno, pero no lo dejen a mitad de camino, tienen que ir por todo. Es decir, Te quería hacer una pregunta respecto a esto porque, bueno, en el programa anterior vimos que todos los gobiernos, absolutamente todos, honraron la deuda a pesar, digamos, de que son de distinto tenor, de distinto partido. Siempre nos referimos, digamos, a los partidos patronales que han gobernado el país, pero todos, uno y otro, algunos se endeudaron más, otros menos, otros pagaron. Y en este caso, con la situación política de Argentina, hay un debate interesante sobre cuál es la consigna correcta. Hay un sector del peronismo, digamos, que plantea fuera Milei, y ese fuera Milei tiene un contenido electoral, porque dice, bueno, tenemos que, digamos, derrotarlo en las elecciones y tiene que haber otro gobierno. Bueno, también tienen sus propias internas, sabemos la interna entre Kicillof y Cristina Kirchner. Eh, Hay un sector que dice que hay que sostenerlo. Bueno, la misma Cristina se le va a decir tiene que terminar su mandato, ¿no? Porque están todos muy preocupados, digamos, de sostener la institucionalidad, la gobernabilidad. Después hay una interna también feroz en otros partidos patronales. Bueno, la de Libertad Avanza es un desastre, digamos, no sé si se lo podría llamar partido, pero eh, hay una interna muy grande y también hay un debate en la izquierda muy interesante sobre qué consigna levantar, si es basta de mi ley, fuera mi ley. Y nosotros como organización venimos planteando que hay que derrotar el plan de mi ley con una huelga general. Y creo que está relacionado con lo que vos decías, te quería pedir que te explayes sobre esto, porque este debate está en los sindicatos, en los frentes. La gente instintivamente, digamos, dice, bueno, fuera mi ley o mi ley es una dictadura, lo cual es correcto, porque hay que pararle la mano. El problema es que un acuerdo de este tipo, digamos, en caso de que no estuviera este gobierno, si el gobierno siguiente lo cumple o digamos, lo consagra como acuerdo tal, estamos hablando de décadas, ¿no? De afectación a la economía del país y bueno, ni hablar todas las consecuencias que eso tiene. así es. Sí, y tenemos una experiencia reciente. Eh, a partir de fines del 2017 se libró una Perdón, ni, lucha. ni me, ni me metí con que si la que sigue es Villarruel, ni me metí con eso, ¿no? Hablo de. Bueno, cualquier salida que sea en términos burgueses es peor para el país, porque todos reconocen la deuda, ninguno se anima a plantear la ruptura con el Fondo Monetario, a romper el monopolio de las grandes empresas de servicios
para que se termine con esa privatización espantosa que se hizo y vuelvan a ser reestatizadas. Nadie se mete con estas cuestiones, porque ¿por qué nosotros venimos de un país que había prácticamente pleno empleo, que los salarios en general, no había, el trabajo negro era mínimo? Bajo la democracia, el trabajo precarizado creció prácticamente se duplicó. Entonces, nosotros venimos de una realidad completamente distinta, pero tu pregunta es cuál es la respuesta, cuál es la salida. Nosotros estamos frente a un gobierno del Fondo Monetario, pero no es porque ahora es ilegítimo este gobierno, siempre fue ilegítimo. No le reconocemos ninguna legitimidad de origen, como dicen los partidos, como vos decís, que quieren respetar la institucionalidad. Nosotros desde el primer día dijimos, para llevar adelante este programa tiene que instaurar un gobierno, una dictadura civil, tiene que arrasar con todos los derechos, tiene que arrasar con las instituciones para imponer esta política. Entonces nosotros no le reconocemos y hay que salir a la lucha inmediatamente, como hizo la población. Mientras los politiqueros les decían, no, hay que darle un plazo, hay que darle una tregua, hay que esperar 3 meses. No, a la semana siguiente ya estábamos en la plaza el 19 y 20, el 27 fue el paro, la movilización de la CGT a tribunales, en enero hubo un paro general. Esto por la intervención de las masas, es decir, no hay que darle un minuto porque este gobierno viene a terminar con nuestros derechos, a saquear el país, entonces nosotros no le reconocemos ninguna legitimidad. Ese voto no da ninguna legitimidad para atacar al país y a los trabajadores. Partimos de eso. Ahora bien, ¿por qué es importante definir? Hay que tirar abajo a Milei, pero hay que tirar abajo todo su programa. Hay que desconocer este programa miserable que acaba de firmar y con la complicidad del Congreso, porque el Congreso le dio carta blanca a este gobierno para firmar este acuerdo. Un acuerdo absolutamente antinacional, entreguista, que le dice, lo lleva de las narices y le dice cuándo tenés que hacer el próximo paso de la flexibilización laboral, cuándo tenés que ajustar el sistema jubilatorio, cuándo tenés que privatizar, qué impuestos tenés que mover. Es decir, eso en regla, esto reemplaza al presupuesto que antes votaba en los meses de entre septiembre y octubre de cada año, debía votar el Congreso. El fondo ahora le ha fijado toda la pauta, en todo caso dirá, esto es lo que tiene que votar el Congreso. El Congreso tiene que aprobar este acuerdo y estos lineamientos, tiene que ajustarse a esto. Entonces, acá el problema está en que nosotros tenemos que derrotar este programa del Fondo Monetario, desconocer la deuda y plantear que tenemos que estatizar la banca y el comercio exterior. Esto es una cuestión clave. Es mentira que en la Argentina no hay dólares. Los dólares se fugan porque tenemos un sistema parasitario que permite la fuga de todas las formas posibles para que esas divisas se escapen o se gasten en cualquier tontería, es decir, cosas innecesarias para para la vida del país, para la industrialización del país. Ahora, ¿y quién va a poder definir con claridad estas cuestiones que son esenciales para la economía argentina? Desconocer la deuda, desconocer el programa del Fondo Monetario, nacionalizar, estatizar el comercio exterior y la banca. Estas son medidas elementales de soberanía nacional. No es posible volver a... ¿Por qué hay muchos sectores que dicen esto así no va más? Estamos en la recesión va a ser peor, van a cerrar más fábricas, más comercios, va a haber cientos de miles de trabajadores más en la calle. Esto no se puede sostener, efectivamente. Ahora hay que decir, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? Y hay que decir que tenemos que golpear en estos puntos y tenemos que decir que hay que terminar con la gran propiedad privada. Y hay que terminar en primer lugar con la gran propiedad privada de esas empresas que se privatizaron, las distribuidoras de energía, los medios de comunicación. Acá tenemos un poderoso aparato de comunicación que se niega a hablar de devaluación, porque el gobierno les dice, no utilicen la palabra devaluación. Y No hay todos, que hablar, todos hacen caso, digamos. claro, Es increíble. y bajan esta línea en la televisión, en la radio, en los diarios, envenenando la cabeza de la gente diciendo, no, acá no hay devaluación, esto sigue igual, esto es parte de nuestro programa. Es mentira. Vamos a una crisis mayúscula. Esto va a agravar todavía. Cuando explote va a ser muchísimo peor para las masas. Ahora, Nosotros, me voy hablando sobre la consigna a la que estamos haciendo mención en este programa. Yo decía, nosotros planteamos derrotar el plan de Milei con la huelga general.
es distinto la idea de luchar. Parecen, digamos, parecen ideas menores, parece que no, pero después, digamos, en la discusión sobre las resoluciones, pude interpretar un sector de la vanguardia que está muy bien. La convocatoria de los jubilados es importantísima, se ha convertido en el centro del hecho político, pero no reemplaza la convocatoria de la central sindical principal, la CGT, a huelga. Eso hay que ser muy consciente, porque no se puede creer, digamos, que con sostener, como digo, algo es que es muy valioso realmente y ha servido incluso para que otros sectores que están en lucha, despedidos, se puedan congregar, empezar a discutir. Es decir, no se puede reemplazar el sector de la clase obrera que está ocupada, por eso no es lo mismo decir con la huelga general que luchando, ¿no? Esa idea de luchar, 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 y así en algún momento vamos a derrotar el plan. O sea, no se puede prescindir, es casi una necesidad de la huelga general y en ese sentido de la CGT. Estos son los debates que están en la vanguardia sobre cuál es el camino, ¿no? Porque hay todo un sector de la sociedad que dice, bueno, cómo hacemos para parar esto? Eh, Esto es decisivo. Si no hay una intervención activa, masiva de la clase obrera con sus métodos de lucha, no hay forma de derrotar esta política. No estamos enfrentando a un energúmeno como Milei, que es que Ujú, miente, que dice exactamente. cualquier locura. Estamos enfrentando a lo más concentrado de la burguesía, del imperialismo que está detrás de él. Estamos Bueno, hay un enfrentando. cantito que dice qué bien que es cómo se los ve los jubilados que dirijan las CGT, ¿no? Y bueno, Sí, obviamente a uno le causa, no sé, es lindo, pero está muy lejos de la realidad. O sea, nosotros no puede el movimiento de jubilados reemplazar a nada, o sea, nada puede reemplazar a la clase obrera ocupada. Se hay que entiende el sentido, pero ojo con esas ilusiones estar. que se impulsan desde los sectores electorales de la izquierda, principalmente el FITU, que también está pensando con cabeza de urna en estos momentos en los que hay una lucha tremenda. Y nosotros, bueno, tenemos que discutir con la vanguardia estos puntos de unificación, estos puntos de las tareas que son pendientes, porque eso después se concretiza en debates como no, marchamos con columna independiente, no nos acercamos a los lugares donde están los trabajadores, etcétera. O sea, no hay forma de reemplazar, por eso nuestra consigna es completa. Exacto, y tenemos que tener presente, si la clase obrera no interviene, si no interviene con sus métodos, con sus organizaciones, no hay forma de derrotar esta política. Esto es lo que nos enseña la historia en la Argentina y en todo el mundo. La clase obrera tiene que intervenir, tiene que acaudillar al resto de los sectores. No es al revés, no es la pequeña burguesía, no son las clases medias las que van a lograr derrotar esta política. Los que lo van a derrotar es la clase obrera. Por eso es tan importante intervenir en los sindicatos, intervenir en las movilizaciones, en las actividades de la CGT, intervenir en el movimiento obrero, porque si ellos no paran, porque quedó demostrado con el paro de la semana pasada. Eh, Cuando para el país, cuando paran los sectores productivos, está claro que se para la generación de riqueza, son los trabajadores los que producen la riqueza. Entonces, esto es lo que desespera a la burguesía. Y aunque sea un día, esos trabajadores están cuestionando la propiedad privada, están cuestionando el derecho de la burguesía de extraerles plusvalía ese día. Esa es la importancia que tiene. No es un saludo a la bandera, como han dicho algunos sectores de izquierda. Exacto. La burguesía trabaja todos los días para impedir que haya paros y para que haya y que no haya un paro de la CGT, porque Ujú. esta idea de que la clase responda como una sola, con un solo objetivo, que es evidentemente es una respuesta política de clase, no es la reivindicación parcial de un sindicato, es la lucha del conjunto de la clase obrera. Y esto la burguesía le teme como la peste. Ya lo conoce en toda su historia y trata de evitarlo. Ujú. No hay, Por eso no hay estamos llamando y con el programa anterior y con a tomarle el peso que significa ya la gente, digamos, que tiene muchos años encima, mucha experiencia, ya sabe perfectamente de qué se tratan este tipo de medidas. Nadie se sorprende, digamos, saben qué es devaluación, que este sostenimiento del dólar es ficticio, que esto en algún momento, digamos, va a estallar, qué significa que el fondo venga a plantear medidas. Esto está, digamos, en el sentido común porque ya lo hemos vivido muchas veces. Se acercan dos fechas muy importantes. Una es el 30 de abril, que es una movilización, no sabemos todavía si va a ser paro o no. Y, ¿dije 30 o me equivoqué? ¿Está bien 30?
abril, sí. Está bien, 30, sí. Y por supuesto el 1 de Mayo, y el 1 de Mayo también es fundamental, es el Día Internacional de los Trabajadores, un día obrero, socialista, revolucionario, entonces también llamamos que se movilice, que se hagan distintas acciones y que se prepare todo esto en asambleas, es decir, ya sea barriales, en los lugares de trabajo, donde se discutan estos puntos, donde se discutan cuál es la salida, porque obviamente la mayoría de la población está saliendo porque no aguanta más, no le alcanza. Principalmente se está sufriendo esta presión en las urbes más grandes, como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario. La situación es desesperante, entonces tenemos que discutir en todos los lugares de trabajo cómo hacemos para derrotar este plan de Milei, derrotar el pacto con el FMI y recuperar salario, recuperar, bueno, todas las reivindicaciones que tenemos. Y los invitamos a acercarse a donde vean la bandera del POR, nuestras insignias de la Cuarta Internacional, a recibir nuestros materiales, nuestros volantes, nuestros masas, para que vean cuáles son nuestros planteos frente a estos problemas. Sí, justamente estamos trabajando, vamos a publicar en este Masas la Declaración Internacional del CERSI, alentando sobre este colapso mundial, porque y no podemos decir que a Argentina no le toca. La visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos el lunes pasado vino acá a decir, tienen que cancelar los negocios con China, tienen que terminar con ese swap como antes había dicho el encargado de Latinoamérica. Hay una línea, vino a reforzar la intervención de Estados Unidos sobre la Argentina, sobre la economía, no solamente con este documento del Fondo Monetario, que además en su primera página dice que hay cláusulas que son secretas, que no se incorporan en este documento. ¿Secretas para quién? Son secretas para las masas, son secretas porque no se animan a escribirlas porque deben ser terriblemente ofensivas contra la soberanía Exactamente. nacional. Y dice que efectivamente hay cláusulas que, no, que son secretas. Es decir, están firmando un acuerdo que dice que hay secreto. ¿Qué van a decir los diputados, los senadores que han votado, que le han dado esta carta blanca a Milei para que negocie un acuerdo donde ni siquiera ellos van a conocer cuáles son esas cláusulas secretas? Estamos entonces, este 1 de Mayo tiene una importancia internacional porque el ataque, la política de Trump, que ha generado una crisis muy grande, inclusive dentro de Estados Unidos, que ha provocado una respuesta. La semana pasada hubo movilizaciones en 1.200 ciudades, hay una intervención porque el movimiento obrero, los trabajadores empezaron a ver el tema de la carestía, el problema del cierre de laburos, los despidos en el Estado, la pérdida de derechos, empezaron a reaccionar. Y hay una situación similar en el mundo porque saben que viene una situación de recesión y combinada con inflación en todo el mundo. Ahora, esto está en crisis, pero lo fundamental es que la clase obrera tiene que intervenir. En Estados Unidos ha habido en los últimos años luchas muy importantes. Y en un momento nosotros decíamos que llegó a haber 900 sindicatos en lucha en Estados Unidos, con huelgas muy importantes en el ferrocarril, en los metalúrgicos, los mecánicos, en la aviación. Es decir, numerosos sectores que salieron a la lucha. Se tienen que poner de pie para derrotar, ser ellos los que encabecen la resistencia frente al gobierno de Trump y su política. Y así en todos los Así que países. esas serán las banderas fundamentales de este 1 de Mayo y por supuesto no olvidamos este 1 de Mayo la situación de Palestina, que es el símbolo, digamos, ¿no? De la De la intervención del resistencia, imperialismo, de la claro, y de resistencia. claro, Así que los convocamos a movilizarse, ya les estaremos diciendo el tema del próximo programa. Saben ustedes que, bueno, nos interesa abordar los elementos fundamentales de la situación política, pero bueno, esta es la situación política internacional también, pero este país no nos deja parar. Todos los días hay noticias, todas las semanas surge algo nuevo, así que ya lo vamos a estar convocando. Les pedimos, por supuesto, que escriban sus preguntas, sus comentarios, que nos pidan el Masas, entrando a nuestra página, entrando también a nuestras redes sociales y que se acerquen en las movilizaciones a movilizar y estar con nosotros, con nuestra organización. Bueno, muchas gracias, Ramón. Buenas noches. muchas gracias, buenas Y noches. la casa no está en orden. Así es, hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Frase célebre. Sí.